SER Podcast. Querido Venceslao, no te quiero volver a escribir. Intento no pensar en las montañas de España, en ti, pero algo de mí no deja de estar con vosotros. Y las palabras de Emil, cuando habla del amor por su tierra, yo sé que también siento algo así por la mía. Hoy nos acompañan la directora de escena Raquel Alarcón y la dramaturga Aurora Parrilla. ¿Qué tal? Bienvenidas a La Hora Extra. Buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, a punto de estrenar Historia de una maestra de Josefina Aldecoa en el Centro Dramático Nacional. La historia de Gabriela, esa maestra que viaja por escuelas rurales de España, que se enfrenta a una España convulsa a las puertas de la guerra civil y también con esa idea presente que atraviesa toda la obra de que solo a través de la educación se puede transformar a la sociedad. Y esa es precisamente la pregunta, ¿no?, que nos plantea la obra. ¿Se puede salvar un país desde las aulas? Bueno, es la pregunta a la que intentamos responder a lo largo de toda la obra, ¿no?, de Historia de una maestra. Desde luego creo que es un lugar donde se puede educar, o sea, es el territorio de la educación, y a través de la educación uno aprende a pensar, a tener voz propia, a tener voz crítica, a habitar en libertad, ¿no? Y eso es un elemento transformador, absolutamente. Absolutamente. Creo que el alma de los pueblos está en la cultura, y la cultura para mí se expresa con dos vehículos, ¿no? Uno es el arte, el otro es la educación, ¿no? Y eso es lo que nos posibilita reflexionar, aprender, descubrir y tomar partido, ¿no? Tomar voz. Aurora. Respondemos, como decía Raquel, intentamos responder a esta pregunta. Tenemos a Gabriela como protagonista de la pieza, que nos permite hacer esto porque ella no pierde jamás su convicción de que sí, de que se puede, a pesar de la revolución, a pesar de que haya gente que elija la violencia, ¿no? y salir armada a producir esos cambios sociales que se ansiaban. Ella se reafirma y dice: no, yo creo que la revolución está en las aulas. Y no sé, tenemos muchas ganas, yo tengo muchas ganas de lanzar esto como vamos a pensar en que la educación sea esa revolución silenciosa pero profunda del día a día. No es un día, no es una manifestación de un día a una hora, es todos los días, ¿no?, en las aulas. Y yo al menos creo que aunque sea una revolución y los cambios llegan lentos, ¿no?, porque es gradual y consiste en eso, en que sea continuo, ¿no?, del día a día. Creo que eso hace que al final los cambios sean profundos y no superficiales. Yo no quiero enseñarles política, pero quiero defenderlos de la política. ¿Y qué es defenderlos de la política, Ezequiel? Pues que no los engañen, como hicieron con nuestros padres y con nuestros abuelos. Vas a hacer lo mismo que los otros, meterles un discurso, el tuyo. Anoche, la Guardia Civil disolvió nuestra reunión en León. Llegaron y nos echaron, ¿no lo ves? Amador tenía razón, Maura nos ha engañado. Enseñar está por encima de cualquier discurso, no es el lugar. Lo único que va a conseguir es que ponernos a todos en contra, que tomemos acciones contra el gobierno. Y de nuevo dos bandos. Y quién sabe si una guerra. Josefina Aldecoa es una de las escritoras más destacadas de la generación de los 50, con una importantísima labor como pedagoga. Fue fundadora del Colegio Estilo, basada en la Institución Libre de Enseñanza. ¿Cuándo entráis en contacto con la obra de Josefina? Bueno, a través de la invitación del Centro Dramático Nacional, que nos llama, nos convoca para llevar a cabo este proyecto, ¿no?, a Aurora con la adaptación de la novela y a mí desde la dirección, aunque es una figura que efectivamente conocíamos con anterioridad, ¿no? Mi recorrido tiene que ver mucho también con la educación. Me formé como para ser maestra de lengua y literatura, y en esa época Aldecoa era una de las figuras a las que yo admiraba. Es muy bonito, años después, de repente verte aquí poniendo en pie, ¿no?, su propia historia, porque es uno de los personajes que está encarnado en la obra a través de la actriz Manuela Velasco, que da vida a Josefina, ¿no?, que es quien le pide a Gabriela, su madre, maestra republicana en la República: mamá, cuéntame tu historia, quiero saber cómo fue, quiero saber qué pasó, ¿no?
Aurora. Sí, yo quería traer a Josefina a escena, a hacer personaje a Josefina dentro de esta adaptación, porque me parecía una manera muy fácil, sencilla y elocuente de contar ese relevo, ¿no? Cómo pasa el testigo, su madre, a esta hija, y cómo quizá escuchando a Josefina en escena, Josefina nos lo puede pasar a nosotros, ¿no? A los espectadores. Eso es lo que yo sentí, al menos después de leer la novela y después de investigar sobre Josefina. Había unas ganas de que a mí me llegase ese relevo, ¿no? Que no se quedase en ella, en Josefina. Y de alguna manera, de esa forma, que la República, que los ideales, sobre todo ligados a la enseñanza que se sostuvieron en la República, traerlos a hoy. Como decíais, es un homenaje pues a todos aquellos maestros, aquellas maestras sobre todo de la República. Es el mayor éxito editorial de Josefina Aldecoa. Es una obra dedicada a su madre, como decías, también maestra. ¿Qué se encuentra el espectador en esta nueva adaptación y cuáles son las principales dificultades a las que os enfrentabais con este texto? Bueno, en la novela hay una decisión por parte narrativa de Josefina, que es que la historia se cuenta desde el punto de vista de Gabriela, ¿no? Es una historia que se ve impregnada por el punto de vista de Gabriela, pero que te hace imaginar a muchos personajes, ¿no? Entonces, yo quería que esos personajes secundarios en la novela tuviesen su identidad propia, tuviesen sus recorridos, tuviesen sus conflictos, porque eso ayudaba a ampliar las posturas políticas y las decisiones que tomaba una sociedad que era pues, plural y muy diferente, ¿no? Eso también nos permite en teatro huir de dar una única visión de las cosas y decir, bueno, elegid vosotros, ¿no? Pero esto pasó, había gente que, pues lo que decíamos, decidió armarse y luchar en una revolución, y estaba Gabriela, ¿no? Mujeres, quizá desde el silencio y desde un lugar más invisible, que se quedaban dentro de las aulas. Entonces, dar ese abanico de personajes y de posturas. Esto en la puesta en escena se traduce en varias capas que estamos jugando a la vez, ¿no? De manera que el público el espectador tiene como un rol muy activo dentro del ejercicio de recibir la obra, porque tenemos toda la línea de Josefina y Gabriela. Josefina abre la obra convocando a su madre y pidiéndole que le cuente su historia, y a través de ella entramos en la ficción de poner en pie el recuerdo, ¿no? Y hablamos ahora de memoria, de traer la memoria al presente y de jugar con cómo la memoria a veces también nos hace posicionarnos delante de la realidad, y cómo también Gabriela puede recordar determinados momentos como pesadillas, ¿no? A veces como sueños y a veces como pesadillas. Entonces estamos jugando con varias capas de ficción en simultáneo que se sostienen gracias a un elenco maravilloso, 11 actores que dan vida a más de esto, ¿no? Una veintena de personajes, cada uno de ellos poniendo su mirada sobre lo que estamos relatando, sobre lo que estamos contando, porque eso es lo que te permite, además, el recuerdo, ¿no? El recuerdo siempre es como una mirada un poco subjetiva sobre lo que ha pasado, y ahí está el diálogo entre la memoria y el recuerdo, ¿no? Entre lo que fue y lo que uno recuerda que fue. Y en ese ejercicio la búsqueda de la verdad, ¿no? De cuál es la verdad que Josefina está buscando para entender cuál fue la historia de su madre, como tantas maestras republicanas, y cuál es la que ella quiere poner en pie ahora, ¿no? Y te lo está poniendo muy fácil, como comentábamos antes de empezar, que la dramaturga la tengamos viva. Absolutamente. Ese trabajo conjunto facilita mucho, ¿no? ¿Cómo está siendo esas...? Bueno, estamos hablando desde el día 1 que se nos hizo este encargo, además de una manera muy organizada, porque creo que en eso nos parecemos, nos gusta hablar cuando también hemos podido estar trabajando primero un poco por separado para compartir ya algo en lo que tú tienes una seguridad y de lo que realmente tú puedes también hablar, porque hay momentos, por ejemplo, al principio, cuando yo necesitaba también encontrarme
con la historia antes de poder decir nada, ¿no? Antes de decidir nada. Pero sí que hemos tenido muchas reuniones a lo largo de toda la escritura, de la dramaturgia, y ahora que desde los ensayos también, ¿no? Es un lujo, la verdad. O sea, claro, porque el texto es un elemento más dentro de todo el lenguaje escénico, ¿no? Un elemento fundamental, pero no deja de ser un elemento más. Entonces, cuando entra en diálogo con el resto de elementos, con el resto de lenguajes que suceden, que se convocan en escena, entonces es que se pone en pie y está vivo, y uno entiende pues eso, hasta dónde es necesaria la palabra, o ya se está contando con otros códigos, y es maravilloso poder tener a la dramaturga presente para poder dialogar con ella y entonces poder adaptar ¿no? lo que se suele llamar como escritura a pie de escena sin que lo llegue a ser, porque nosotros hemos empezado los ensayos con un texto hecho. Sí, pero al final se cierra. Exactamente. Con los ensayos ese texto. Yo creo que es bueno que la dramaturga esté abierta a eso, porque si no sería ponernos también la zancadilla. Cuando llegan todos esos elementos, los actores, cobra mucho, está entrando el significado por muchos lugares, y entonces yo me he llegado a cargar escenas porque claro, no era necesario. Y hay imágenes, y luego que las dos somos muy partidarias de que el espectador interprete, imagine, y no cerrar, ¿no?, todas las ideas nosotras. Son muchos temas los que toca esta obra, que ahora vamos a tocar algunos de ellos, pero básicamente, y empezábamos hablando de ellos, la escuela, la educación, la escuela como lugar seguro, donde los niños descubran quiénes son, dónde pueden equivocarse. Ellos serán quienes en el futuro nos definan. Es como le explica la protagonista, la madre Josefina, Gabriela, ¿no?, que tiene que ser la escuela, y que parece una definición de hace un siglo, pero que mantiene absolutamente su vigencia, ¿no? No solamente eso, sino que hay que proteger. Estamos en un periodo en el que necesitamos proteger esa definición, ¿no?, esas palabras, porque efectivamente es delicado, ¿no? Ahí es donde se construye la sociedad del mañana, ¿no? Y que es muy importante, y es una de las tesis que sostiene toda la obra, todo el recorrido. Es muy importante que en las aulas no entre el miedo, no entre el juicio y el miedo, ¿no?, que es lo que puede, que aunque el miedo es un gran maestro por otro lado, ¿no?, pero es lo que puede paralizar o hacer manipular de alguna manera el pensamiento, ¿no? Entonces, claro, el aula como un teatro tiene que ser un lugar de libertad, de expresión, de descubrimiento, de aprendizaje, de juego, ¿no? Como decías tú, Aurora, la obra te llega el texto como con urgencia, ¿no? Lo aceptas con esa responsabilidad. Es nuestro turno el poder volver a creer en el poder transformador de la enseñanza. Y como decías tú, Raquel, ¿qué es lo que ha pasado para que hayamos perdido esa esperanza? ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? O sea, yo de verdad siento, porque he sido alumna, porque también he tenido la oportunidad de ser profesora en institutos públicos, he conocido a los niños de ahora, las generaciones de ahora que llenan las aulas, y de alguna manera a los padres, ¿no? Porque hay algo que enseguida entiendes lo que llega de sus casas también. Y yo me quedé alucinada con la poca importancia que tiene ahora mismo la educación. O sea, no creo que sea la prioridad ahora de nuestra sociedad, y a mí eso evidentemente, claro, te deja desolado, porque yo no recuerdo así mi vivencia durante mis años de estudiante, pero tampoco en mi casa. O sea, mis padres me transmitían constantemente que lo más importante que yo hacía en el día era ir al colegio, porque se sabían qué temas me iban a entrar en los exámenes, y yo creo que ahora, por la prisa, por cómo vamos todos de rápido, por los trabajos con horas infinitas, ¿no?, que tienen los padres, hay algo de perder de vista esto, que tus hijos lo más importante que están haciendo en ese momento es estudiar, y que de ahí va a salir un poco lo que serán luego, y de esa manera, pues entre todos, lo que será nuestra sociedad. Tú decías antes, Raquel, un lugar donde pensar libremente, y también un lugar en el que no haya espacio ni para Dios ni para la religión, por ejemplo, ¿no? La iglesia no podrá ser destruida sino por la escuela sin Dios, decía uno de los personajes, y qué importante, ¿no?, el papel que desempeña en este caso, en este sentido, en esta obra, la religión.
Claro, creo que la vocación de un maestro, de una maestra, de alguien que se dedica a la enseñanza, creo que el límite de esa vocación está, creo que es una doble línea, ¿no? Si es de dentro hacia afuera, que es una expresión muy teatral que utilizamos a menudo, si es de dentro hacia afuera, el límite está en el respeto hacia el otro, en la libertad, en el respeto a la libertad, en el respeto hacia el otro y en el respeto a las ideas y al pensamiento, porque si uno entra ahí cae en la manipulación, ¿no? Y ese es el peligro, en el adoctrinamiento, ¿no? Y de fuera hacia adentro creo que el límite está en, bueno, pues eso, cuál es la pasión que uno tiene y hasta dónde llega con ella. En la obra se plantea el personaje de Gabriela hasta se cuestiona hasta la maternidad, ¿no? Hasta dónde soy madre y hasta dónde soy maestra, ¿no? ¿Cuáles son esos límites, ¿no? No quiero contar cómo se resuelve y demás, porque hay que hacer ese viaje, ¿no? Para entenderlo. Pero es una de las cuestiones que se plantean, ¿no? Interesante, ¿no? Esa parte de toda la defensa de los derechos también de la mujer, ese trabajo que hace Gabriela para sacar a las mujeres de la ignorancia, esa palabra tantas veces repetida durante la obra, la palabra ignorancia, para sacarlas de esa oscuridad en la que se encuentra. Ella dice, no creo que haya cosas de mujeres. Las mujeres y los hombres no somos diferentes, ni en inteligencia ni en habilidad. Y ahí está, durante toda la obra, esa parte, y como tú decías también, la maternidad, el amor, eso que tiene que ver con lo real, como dice en la obra, el matrimonio, en un momento en el que la mujer, las que tenían la mayoría renunciaban a su carrera, las que no, la mayoría acababan cuidando de sus hijos en continuo sometimiento a su marido. Una mujer no debe seguir nunca a un hombre, decía Gabriela en el texto, ¿no? Y qué importante toda esta parte. Claro, porque, bueno, recordemos que no sé si lo hemos comentado y es muy interesante tener este dato, ¿no? De que la historia que escribe Josefina Aldecoa está inspirada en la historia real de su madre, que fue maestra en la época de la República, ¿no? Y el viaje que hizo ella yendo a pueblos por toda España en un periodo en Guinea Ecuatorial, que se cuenta también en la obra, y el encuentro con esa verdadera sociedad que era la que estaba habitando la España rural de la época, ¿no? Donde las mujeres efectivamente estaban absolutamente sometidas en la mayoría de los casos y casi no se atrevían ni a pensar, ¿no? Ni a hablar, ¿no? Delante de los hombres, ¿no? Pero bueno, esto, quiero decir, mi madre que ya ha pasado los 80 años, habla a menudo de esto, ¿no? De cómo ella recuerda cómo en su juventud no tenía la posibilidad de abrirse una cuenta en el banco, de sacarse el carnet de conducir, o sea, para todo necesitaba el permiso del marido, ¿no? De mi padre, claro. Y qué frustrante, ¿no? O lo que significaba para ella, por ejemplo, tener un coche, que era independencia, era poder decidir cuándo voy, dónde voy, cómo voy, ¿no? Estamos hablando de tiempos muy, 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 muy cercanos, ¿no? Y esto sigue sucediendo de alguna manera, ¿no? Entonces, a través de la educación, Gabriela lo que quiere llevar a estas mujeres a estos lugares no es solamente educación para los niños, también educación para las mujeres, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? De poder acompañarles en un ejercicio de encuentro con una misma, ¿no? De encontrar su voz y su pensamiento y su voz y voto, ¿no? Y luego, por ejemplo, se narran. La llegada de la República, que abre como esa puerta, ¿no? Pues a cosas como, por ejemplo, la ley del divorcio. Es muy interesante este apunte que hacíais, cómo lo plantea Gabriela, porque decía, es que es difícil llevarlo a la práctica si no tienes referentes. Qué importante es que haya referentes. Sí, el pensamiento de Gabriela me parece súper complejo porque no se queda en celebrar simplemente, pues eso, los derechos que llegan nuevos, que otro, pero por eso me gusta que haya posturas diferentes. La otra mujer con la que está haciendo esta escena lo está celebrando, pero ella entra en la profundidad del asunto, que es, vale, me han dado el derecho a divorciarme, pero no me atrevería. O sea, es que es diferente. Y ahí está la educación. Si no nos han educado, por muchos derechos que nos den, hay algo de no saber ejercerlos, y si no tienen los referentes, claro, ahí lo que estamos diciendo es que es algo que se va construyendo, generacional, que no es rápido, que los derechos, las leyes se escriben,
pero luego tienen que entrar de una manera muy profunda en nuestras casas y en cómo nos educan en las aulas y en los hogares. Y enfrentarse, si me permitís que añada, a la mirada crítica de la sociedad, ¿no? Que es también algo que tiene mucho lugar y mucho espacio dentro de la obra, las miradas, ¿no? Esa mirada crítica, esa mirada juiciosa y esa mirada que detiene muchas veces una decisión como esta, ¿no? Que han habitado tantas mujeres de las generaciones más recientes, ¿no? El atreverse a, pues eso, separarse, divorciarse, ¿no? Buscar su propia libertad. Esa mirada de esas sociedades que no están preparadas para esos cambios, ¿no? Comentabas tú antes, Raquel, ese recorrido que hace Gabriela por escuelas rurales, pero también que le lleva a Guinea. También es muy interesante cómo plantea esa mirada sobre la colonización. No sé cómo los blancos que os miran desde fuera, dice, frente a ese párroco, por ejemplo, que dice, aquí estamos nosotros para arrojar luz sobre el oscurantismo. Es una mirada completamente diferente, ¿no? a la que imperaba en la época. Claro, ella no quiere para nada imponer su cultura. Ella casi con esa ilusión con la que llega, quiere aprender de ellos. Llega más como alumna, ¿no?, que como maestra, y llega también siendo muy consciente del reto que supone enseñar a gente pues que no conoce las palabras, que es muy difícil, ¿no? Que ella, de hecho en la novela me parece muy bonito, que para enseñarles algunas palabras tiene que hacerles el dibujo y al lado les escribe las palabras, porque si no ellos no van a identificar a qué se está refiriendo, ¿no? Ella sabe de dónde parte, pero no quiere transformar algo tan rico como es la cultura de cada lugar, que es lo que nos hace diferentes y enriquece el mundo al final. Y se choca con la postura de Emil, que lo vive desde dentro. Entonces ese conflicto es muy interesante, el que lo vive desde dentro y la que ve desde fuera con toda su ilusión y buena fe que quiere aportar, ¿no? Y el que está ahí y dice, bueno, pero no intentes aprender tú tanto y ayúdanos, porque partimos de un nivel mucho menos privilegiado que el tuyo. Sí, es muy interesante cómo Josefina Aldecoa en la novela entra en cada uno de los conflictos y va más allá, ¿no? y se autocuestiona, y cómo Aurora ha recogido eso en la adaptación en escenas muy concretas como esta, ¿no? El encuentro entre Emil, que es un médico de Guinea, que la recibe y la acompaña durante su estancia allí, y le hace entender que a pesar de sus buenas intenciones está cayendo en una actitud maternalista, ¿no? Está pretendiendo ser como ellos, ¿no? Y Emil le dice, es que no somos iguales. Y no vamos a ser nunca iguales. Y esa es la riqueza, ¿no? Que aceptar esa diversidad y ese aprendizaje infinito de Gabriela, que allá donde va se enfrenta con un conflicto y entra a ello, ¿no? Igual que sucede con el tema de la maternidad, ¿no? Que es como ir más allá de esta cuestión, ¿no? Hasta dónde soy madre, hasta dónde soy maestra, y qué legado estoy dejando a mi hija, ¿no? Hablábamos antes de Julia Rubio y Manuela Velasco, que son las principales actrices interpretando a Gabriela y a Josefina Aldecoa. También están Esther Isla, Tomás King, Andrés Picazo, María Ramos, Víctor Sainz, Ainhoa Santamaría, Fernando Soto, Alfonso Torregrosa, Pablo Vázquez, y una escenografía de la que hablábamos antes de comenzar espectacular, porque claro, hay muchas escenas, tenemos cómo se ha montado, ¿no? Partiendo de un aula, ¿no? Comentabais antes. Sí, con la escenografía, que es un trabajo maravilloso de Pablo Chávez, partió de esta idea, ¿no? De construirlo todo en torno a un aula, ¿no? Y trabajar con algo que fuera, con una propuesta que fuera aparentemente muy sencilla, que no es nada sencilla en realidad, llegar ahí ha sido muy complejo, pero que nos permitiera estar todo el tiempo con la idea del aula presente, ¿no? Y también la idea del papel, o sea, todo lo que, el papel rasgado, ¿no? Todo lo que supone el elemento significante de un aula, una mesa, un pupitre y 4 paredes, ¿no? Y a partir de ahí hacer el viaje, porque la propuesta textual, la adaptación de Aurora también es muy cinematográfica, ¿no? Pasan por muchísimos lugares, los personajes, no podíamos entrar a construir desde ahí, y lo enganchamos muy claramente con una inquietud muy fuerte que yo
tengo cada vez que dirijo, ¿no? Que es creer mucho, tengo mucha fe en el trabajo del actor, ¿no? En su cuerpo, su palabra y dejar espacio para el espectador como un elemento más que compone, ¿no? Que completa, que invita a una mirada muy participativa, muy activa. Entonces es un espacio muy abierto que representa un aula de alguna manera y con el que jugamos a lo largo de toda la obra, todo se cuenta desde ahí. Pues estamos deseando ver esta obra que conecta tanto con nuestro hoy. Educar es dar opciones, decís en la obra. Raquel Alarcón, Aurora Parrilla, muchísimas gracias por haber venido a La Hora Extra. Gracias a ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.